Mañana va a estar acá la abuela Betty y vamos a recordar de qué se trata el caso de la abuela Betty. Que hay novedades. Sí, hay novedades y hay una foto. Ay, no la mandé a la foto. Ah, sí, se la mandé a la foto a Vélez. Si la tenés por ahí y alguien quiere entrar a YouTube y verla, está la foto de Betty recibiendo y siendo notificada. Ahí está, la pueden ver con una alegría que es como que está ahí lindando con el susto, la locura. La notificaron de que finalmente fue absuelta en una causa que la tuvo a un inocente presa durante 2 años. Y aquí está Martín Rizzo Patrón, que aparte de ser parte de este programa, es el abogado defensor de Betty, de uno de los pocos casos que hay absolución en tema de género. De género, exactamente. Pero no solamente que hubo una absolución, sino que yo lo veo como un cambio de paradigma, totalmente como un cambio de paradigma. Posturas que en algún momento fueron tan rígidas, tan totalmente absolutas en lo que respecta a género, de un momento al otro este juez, ¿Qué juez? que es el doctor Gentile Bersano, que no nos tiene acostumbrado precisamente a absoluciones, dio un giro en su perspectiva. De segunda instancia de apelación, o sea, una vez que se decide el juez de primera instancia pasa al segunda instancia, y esto es lo que acaba de ser absuelta también en primera y en segunda instancia. Es un juez que ya lo estuvimos hablando acá en la radio, que por alguna de esas casualidades del destino ha tenido la mayoría de las causas de género en la Cámara de Apelaciones, o sea, revisando las condenas de primera instancia, porque absoluciones había muy pocas, e incluso revisando absoluciones y condenando. Ahora, lo que veo ahora es un cambio de criterio total en relativo a esto, un cambio como un avance jurídico, como una evolución necesaria que tenía que pasar, donde lo que hablan es que no hay derechos que ganen a los otros derechos, no hay una pelea de derechos donde los jueces tienen que ver qué derechos tienen más fuerza que los otros. Pone uno de los jueces un ejemplo bastante atípico para lo que es lo que son las sentencias, que dice que no es una riña de gallos de derechos, cuando los derechos tienen más fuerza que los otros y son los que ganan, sino que lo que tiene que hacer el juez es armonizar los distintos derechos constitucionales y fallar en consecuencia. Bueno, en este caso de Betty, propone y resuelve en definitiva que los derechos el imputado también están en el mismo plano de igualdad que los derechos de las víctimas. Que no solamente porque sea una cuestión de género hay que creerle única y exclusivamente a la víctima, sino hay otras pruebas que respalden esa postura, que es la postura acusatoria. Pero puede ser que de este mismo juez yo haya leído absolutamente lo contrario. Exactamente, todos lo hemos leído. Acá nos acompaña, que también colabora en nuestro estudio, Franco Scali. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hermano de Mariano Scali. Es un caso que fue publicado, ¿cómo Hace fue? 3 años más o menos fue la condena. Y apelación salió unos 4 meses después de la condena a primera instancia, así que fue en febrero capaz del 2020. La noticia, ¿cómo fue publicada? La noticia fue que un caso histórico, porque se aplicó, fue uno de los primeros casos donde se aplicó mayormente la perspectiva de género en la justicia. La entrevista fue a una de las fiscales mayores referentes de jefas de la fiscalía, donde sostuvo que lo principal de esto fue la palabra de la víctima. Si hay algo que es correcto, que hay que creerle a las víctimas y demás, hoy en día vemos que en el fallo de la Betty, esta misma fiscal va en contra de su, podría decirse, doctrina o pensamiento, ya que si apeló esta sentencia de absolución en donde la única palabra de la víctima fue que no había pasado tal hecho del que se le acusaba a Betty, al apelar yo creo que está poniendo en duda la palabra de la víctima e incluso sigue revictimizándola, sometiéndola aún al proceso penal que sigue en esta parte de apelación, y no solamente yendo en contra de la palabra de la víctima, sino yendo en contra de lo que es la perspectiva de género que hay que creerle. Entonces, si hay que creerle, la víctima dijo que no fue así, ¿por qué vamos a poner en duda eso? ¿Por qué vamos a decir, no, vamos a apelar, hay que condenar a Betty? ¿Con qué fundamento? Y recordemos un poco cómo fue la situación, o sea, no hubo una denuncia judicial,
por parte de la nieta de Betty acerca de que la había prostituido, la había obligado, no una denuncia judicial, sino todo un seguimiento por parte de Niñez cuando ella llega a, digamos, a institucionalizarse básicamente, y a partir de eso, a partir de ese relato que ella va manteniendo en el tiempo, pero que lo va cambiando también, se realiza una denuncia, pero no lo realiza la víctima en este caso. Claro, no hay precisamente una denuncia como nos tiene acostumbrado cualquier proceso normal, donde a una persona se le roban el celular y vaya a hacer una denuncia. No hay una denuncia así, sino que hubo intervenciones respecto de Secretaría de Niñez, porque una de las nietas de Beatriz, que tiene, o sea, y es totalmente imposible de que vuelva atrás, tiene un problema mental importante y tenía unas conductas sexualizadas. De ahí empieza a intervenir Secretaría de Niñez, la citan a distintas personas que formaban parte de la familia, entre ellas Yamila, y Yamila de alguna manera la ponen del lado de Secretaría de Niñez para perjudicarla a Beatriz, decir que de alguna manera ella la había prostituido en su momento. Así lo tomo yo y así de alguna manera lo tomo el fallo, diciendo que no hay claramente una denuncia y que lo que hay es intervenciones a través de Secretaría de Niñez y psicólogas que supuestamente la escucharon. Esas psicólogas nunca fueron al juicio a declarar, o sea que lo que tenemos como prueba en un juicio es el testimonio de compañeras de la psicóloga que dicen que la psicóloga les dijo que Yamila dijo que había sido... O sea que no tenemos una prueba directa, tenemos una testigo de oídas totalmente, varios testigos de oídas que dicen que lo que ellas saben lo dicen porque se los dijo la psicóloga que entrevistó a Yamila que le dijo tal cosa. O sea que es un testigo del testigo del testigo, vendríamos a decir. También declaró en el juicio la licenciada Lucía Batalla, que es la que le tomó la declaración en la fiscalía, y que lo que intentó hacer es de alguna manera recitar de memoria lo que supuestamente había dicho Yamila, pero en la parte que le importaba a ellos, la parte que seguía su teoría del caso, la parte que donde había fisuras, donde había contradicciones importantísimas, por ejemplo, 7 años de diferencia de donde vivía Yamila con Betty y cuando no vivía más con Betty, esa parte no la dijo, por ejemplo. Son situaciones que tomó en cuenta la sentencia en todos los puntos, y de alguna manera en algo que nos tiene bastante desacostumbrados, es decir, eligieron una teoría del caso, buscaron la prueba equivocada para tratar de demostrar algo que no pudieron demostrar. Ahora, nosotros vemos, y lo hemos visto sobre todo en casos que se dice de género, que hay como una mecánica. Se establece generalmente una imputación grave, gravísima, con una pena muy alta, a partir de la cual se pide por esa expectativa de pena la prisión preventiva, y una vez en prisión preventiva se le ofrece un abreviado a una persona que claramente está vulnerada en su situación de poder decidir algo, ¿no? Eso es una mecánica que se viene repitiendo, porque aparte tenemos que volver a decir que de cada 100 condenas que se producen en la justicia provincial, 98 son de juicios abreviados, o sea, de procesos abreviados en realidad, en donde el proceso realmente está abreviado para que eso no ocurra. Pero digo, ¿qué es lo que toma en cuenta para poder el juez de garantías decir, está bien, acepto que esta pena sea la que se le impone? Y en el caso de Betty, la pena que se busca para que les dé 20 años y para a partir de eso ponerla en prisión preventiva y ofrecerle un abreviado, siquiera cuadraba un poquito. Mira, es un mecanismo muy muy perverso. En este caso particular, en el caso de Betty, entendió el tribunal de segunda instancia que ni siquiera estaban dados los requisitos para que pueda apelar la fiscalía. Igual trató el tema. O sea, no había agravio suficientemente explicado cuál era el agravio. Se fundaban solamente decir que agravio, ¿qué no quiere para que entienda la gente? Para que entienda la gente, sí. O sea, que no estaba demostrado cuál era el fundamento por el cual ellos consideraban que la sentencia no estaba bien hecha. Claro, o sea, ¿cuál es el fundamento? No, porque no se respetó la política de género. Pero eso, dice, no puede ser un dogma vacío de contenido. No se respetó la política de género. Claro, incluso cuando hay una persona que no había denunciado directamente, pero que aparecía como víctima, que
decía todo lo contrario, decía que eso, lo que estaban diciendo no es lo que había ocurrido. Y eso que vos estabas recién comentando es un mecanismo muy, muy perverso que estaba funcionando y que le quedaba cómodo a los operadores del sistema judicial. A todos los operadores, incluso me animo a decir a los abogados. ¿Por qué? Porque cada persona que llegaba a juicio con una cuestión de género se iba con una condena altísima, sí o sí. ¿Para qué llega? Vamos ahora a hay un cambio de que paradigma. ha cambiado el paradigma. Puede estar Claro. pasando, pero hasta Pero ahora, hasta ahora, la situación, cada persona que llegaba a un juicio oral y público acusado de una cuestión de género se iba con una condena altísima. O sea que eso que hacía que cualquier imputado, que cualquier acusado de un hecho de género no tenga más opción que ir y firmar un abreviado, haya o no haya prueba en su contra, porque las estadísticas hacían ver que cualquier juicio oral daba condenas de 12 años para arriba. claro. O sea, ¿qué le quedaba cómodo a los jueces? No tener que hacer un juicio oral y público, que es un desgaste terrible para los jueces, para los abogados, para los fiscales. A los fiscales les quedaba más cómodo, a los abogados les quedaba muy cómodo no tener que ir a juicio y pactar condenas altísimas, porque si no te va a ir peor. Habría que preguntarle a Betty lo del costo altísimo, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, y con respecto a lo que decías de poner lo que se llama tipificación del delito, o sea, encuadrar la conducta que te están acusando en un delito determinado. Si bien la sentencia de segunda instancia dice que esto ni siquiera daba lugar para una apelación porque no están dados los requisitos, porque no hay ningún tipo de perjuicio, termina diciendo, por ejemplo en el caso de una de las niñas que tenía problemas de discapacidad, de que ni siquiera estaba bien encuadrado el delito, estaban acusándolo de una cosa que en definitiva se demostró que no era, porque termina diciendo la sentencia de que en ningún momento prostituyó a su nieta más chica, ni a la otra tampoco, pero en ningún momento la prostituyó, que la conducta, así como la habían descrito, ni siquiera encuadraría en prostitución, sino o sea, lo que la fiscal decía, pasó esto, ni siquiera podía encuadrar en lo que encuadró. Es como que yo te acuse de un homicidio y el tipo esté vivo, o pero sea, ahí, acá está el tipo vivo. Ahí es un problema de la fiscal, pero también del juez que aceptó como digamos, como garante constitucional, aceptó que se tipifique. Claro, porque básicamente te estoy diciendo, o sea, a ver, te acusamos de un homicidio, pero acá este hombre que me dice que yo maté está vivo, ¿no? Claro, eso sería. O sea, puede ser lesiones, pero nunca homicidio. Con tal de elevar la pena en expectativa, que le llaman los fiscales, para lograr una prisión preventiva, a cualquier costo meten un tipo penal que de nada, para nada se condice con la conducta que están describiendo. En este caso sería, la acusaban a Betty de haber prostituido a la nieta porque la llevaba a que tenga relaciones con el vecino. Eso sería un abuso, no una prostitución. Prostitución, para el Código Penal, requiere que haya un número indeterminado de personas. Cualquier persona es prostitución. Así como estaba descrito, ni siquiera constituía delito. Es tan simple como decirte, mataste a una persona que está viva. Claro, o sea, no. le cerraba en esta cuestión que estábamos hablando de... o sea, de poder hacer esto, ¿no? De decir, bueno, a partir de la expectativa, prisión preventiva, eso es, a ver, como una tortura, verdaderamente una tortura del Estado, a partir de la cual preventivamente vos, ¿en qué podía llegar a digamos, influir esta persona en el proceso? Digamos, o sea, que eso es lo que debe verse, pero también es literalmente una tortura, y lo dijo Betty acá, y yo me quedé tan duro cuando lo dijo, no lo podía creer. Betty dijo, a mí me llevaron equivocadamente presa en los años 80, me torturaron con picana, quedé estéril, pero por lo menos se dieron cuenta de que eso no era. Acá me tuvieron 2 años presa. Increíble. Yo creo que a veces el que no lo vivió, nosotros no sabemos, no podemos saber lo que es, lo que significa estar privado de la libertad. O sea, estar privado de la libertad de ambulatoria física, por así decirlo ya de primera, también es una privación de libertad a la hora de poder definir y decidir, por ejemplo, cuando te ofrecen un abreviado, como dice, mira, vamos a negociar la pena, no vamos a negociar, o sea, no investiguemos, vamos a, incluso creo yo, y también lo vi en la exposición que hace del Río Ayala para transformarse en jueza, en fiscal regional, ella dice que, y yo la verdad que conociendo los casos, no me puedo reír porque es gravísimo, pero era terrible lo que estaba diciendo, que de alguna manera siempre se llegaba al juicio abreviado con la misma calidad de investigación que al juicio oral.
¿no? Cuando uno sabe, no, o sea, en 3 días o 4 días, por ejemplo, tenemos el caso de Darras Paniagua, por ejemplo, que en 2 días se hizo un abreviado. O sea, ¿qué investigación pudiste hacer en ese momento o qué pudiste refrendar? Absolutamente acá hay dos nada. cuestiones con la causa de Betty. Hasta el último momento los alegatos de clausura ya te dicen, yo hasta 12 años le firmo. Betty, vos no vas a firmar ninguna condena porque sos inocente, yo voy a demostrar que sos inocente. Hasta 12 años ella firmaba de condena y dice, más no, porque ya cuánto voy a tener cuando salga. Claro, Betty tiene casi 70. Entonces, claro, ¿cuántos años iba a tener si ya firmaba más de 12? Porque, dicho sea de paso, no tienen ningún beneficio, ni salida transitoria, ni ningún tipo de beneficio. Intentó usarse como prueba para condenar a Betty otro abreviado que habían hecho con el vecino, que sí estaba acusado de un abuso y fue condenado. Entonces eso como era una sentencia, era plena prueba, aún sin que nadie lo haya escuchado ese hombre. Y bueno, acá dejó bien clara la sentencia esta de segunda instancia, que para poder ser prueba tiene que estar esa persona en el juicio y explicar la situación. No se puede pasar por arriba de la gente. O sea, un documento no es plena prueba en un juicio oral y público si no está la persona que lo firmó para que lo explique. En consecuencia, yo creo que pudimos, desde de un medio, pudimos dar a conocer un caso, ¿cómo decir?, extremo, de extrema falta de garantías constitucionales para una persona acusada, sobre todo por la condición social, por la edad, por lo que tuvo que vivir, que tuvo que hacerse cargo de 5 nietos, porque trabajaba todo el día, porque tiene una historia terrible detrás. A pesar de eso, se le acusa de cosas horribles que ni siquiera entran dentro de lo que la misma hermética de la Fiscalía podía dar. Y a partir de eso me parece que se da, y es posible que se dé, un cambio de paradigma no en la ley. No estamos hablando de que la ley va a cambiar ni que el Código Procesal Penal puede llegar a cambiar, sino de la interpretación que puede haber, porque un mismo juez que estaba diciendo para un caso lo mismo, una cosa, yo me imagino esto, ¿no? Siempre, si en el fútbol, cuando alguien, un referee, ¿no? Qué sé yo, le pone amarilla a uno por un acto y el mismo acto o parecido no le pone amarilla y dice, pero ¿qué criterio hay? O sea, esto en la justicia es impresionante que exista porque está en la vida de las personas, ¿no? Es que por ahí es difícil entenderlo, pero este cambio de paradigma se tiene que dar por una evolución de la sociedad. Mi hermano es ingeniero y no lo va a entender nunca, porque para él las cosas son blancas o negras, son números y son así. Pero hubo que hacer un cambio en la sociedad. Creo que los jueces tienen que ayornarse a lo que está pasando, así como en algún momento la política de género vino y se llevó por esto por delante a todos los otros derechos. Hoy en día creo que cayó la ficha y ya de alguna manera la política de género la pusieron en el lugar que tiene que tener. Existen, obviamente que existen, se tienen que tener en cuenta, pero no están por encima de los otros derechos.